¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que elaboramos acá en la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del Día Nacional del Donante y para ello estamos con Hans Becker. Él es enfermero y referente de Procura y Trasplante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca. ¿Cómo estás, Hans? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias a ti por poder visitarnos y también despejar varias dudas que tenemos en relación con este Día Nacional del Donante que ya conmemoramos la semana pasada. Todavía estamos en el mes de noviembre, así que seguimos todavía difundiendo y concientizando a nuestra población acerca de la importancia, la relevancia de esta fecha. Y para ello vamos a dar un pequeño contexto. Porque para poder realizar trasplantes, salvar y mejorar la calidad de vida de quienes requieren otro riñón, corazón, pulmón, necesitamos donantes. Y pese a que la ley establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, a menos que se inscriban en el Registro Nacional de No Donantes, la familia tiene la opción de respetar la voluntad de la persona en caso de fallecimiento, como también de no hacerlo. Y es ahí donde nace un poco la problemática, ¿no, Hans? Si nos puedes explicar un poquito por qué estimulamos tanto la campaña de la donación, siendo que, por lo menos yo, desde el otro lado de la vereda, como muchos otros, debemos pensar, oye, pero si por ley todos somos donantes, ¿por qué es que escasea siempre la donación? Sí, en relación a eso, como tú dices, la ley establece que nuestra voluntad es la de donar, pero siento que la importancia de esto es, de la difusión, que las familias y las personas conversemos de esto, cosa de que en el hipotético caso en que nos llegue a pasar algo, la familia ya sepa nuestra voluntad y entonces sí pueda respetar nuestra voluntad. A veces pasa que cuando ocurren estas tragedias, las familias y las pacientes no hablaron del tema de la donación y ante la duda los familiares se abstienen por mitos que tienen, prejuicios, no conocen lo bonito y la virtud de esa donación, y por tanto ante ese desconocimiento se quedan con solo la duda y al no haber conversado se abstienen. Y eso es lo importante de lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo. Claro, también debe ser un momento bastante doloroso, ¿no es cierto? La tragedia, como tú comentas, de dejar ir a un familiar y en esa misma instancia recibir estas interrogantes acerca de si van a donar, qué van a donar de esa persona que falleció. Hay muchos quienes deben, ¿no es cierto?, tomar la determinación de no hacerlo a propósito de que va a causar más dolor de repente, ¿no? Sí, muchas familias manifiestan el dolor, ¿cierto?, de haber perdido al ser querido. Y en ese dolor no están en el momento como para pensar en otras familias, no están en el momento de pensar en otras personas. Y en su dolor se cierran un poco. Está difícil. Es difícil, sin duda debe ser bastante complejo, pero es una decisión que va a ayudar a salvar muchas vidas, a cambiar la calidad de vida de muchas personas. Así que hay que tomarlo en consideración, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta este factor a la hora de dejar ir y partir, ¿no es cierto?, a alguien que fue muy relevante en nuestras vidas, un ser querido, en definitiva. Desde la vereda de la salud, bien digo, ¿tú crees que falta concientizar aún más a la población para lograr los trasplantes? Sí, creo que falta concientizar aún más. Siento que la muerte es un tabú en nuestro país, no se habla hasta que ocurre, no hablamos de cómo queremos que nos despidan, no hablamos de cómo queremos que nos entierren, si es que queremos que nos entierren. Y menos hablamos de las oportunidades que puedan nacer de nuestra despedida. Porque finalmente no todas las personas pueden donar. Son aquellas que van a fallecer con muerte encefálica. Es decir, su cerebro se apagó primero. Es muy poquita gente la que sufre eso. Entonces, concientizándoles, informándoles, como tú dices, presentándoles esta oportunidad de ayudar a otras personas, la gente lo va a conversar antes
Y el espíritu de la ley que tú comentaste al inicio es justamente eso. No es que nos obligue a ser donantes. En Chile se considera que ante la pregunta todos vamos a decir sí, queremos donar. Y los que no quieran tienen la oportunidad de registrarse en el Registro Nacional de No Donantes. El Registro Nacional de No Donantes, lo que dábamos como contexto al inicio. Hans, respecto a quiénes pueden donar, tú ya lo comentabas, tiene que ver con algo en específico, que es la muerte encefálica. Cuando se produce eso, que es que se apague primero el cerebro y luego el cuerpo, es que calificamos recién para ser donantes. ¿Por qué? Si tenemos ahí una bajada como para poder explicar, de modo que todos entendamos el por qué, porque yo por lo menos desconozco el detalle. El detalle en sí, en el por qué, es que al apagarse primero el cerebro, las máquinas, como el ventilador mecánico, van a permitir insuflar, entrar aire, sacar el aire, entonces va a poder seguir respirando el cuerpo. Y el corazón, como es automático, puede seguir latiendo un poco de tiempo, sobre todo si se lo apoyamos con algunas drogas, algunos medicamentos especiales. Entonces, con esos medicamentos especiales y el ventilador, podemos apoyar al cuerpo para seguir funcionando, y con los órganos funcionando pueden ayudar a otras personas. El otro caso es que el corazón se detenga primero. Y si el corazón se detiene, ya no hay sangre circulando, y sin sangre circulando el resto de los órganos tampoco pueden ayudar al resto. Claro, por eso se disminuye más todavía el universo de personas que podemos donar. Tiene que darse esto de que exista primero la muerte encefálica, así lo llamaste, ¿verdad? Sí. Para que todo todavía siga funcionando y hagamos que siga funcionando desde el área médica, ¿no? Con apoyo de máquinas y otros tantos. Gracias, Hans. Se puede también ser donante en vida, ¿no? Y de ser así, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Me inscribo en algún lugar? ¿Lo manifiesto a un establecimiento de salud? Hay dos momentos en el que yo puedo donar mis órganos en vida. Vendría siendo el riñón, uno de mis riñones, o alguna parte de mi hígado. Uno es que se lo dono a un familiar que está enfermo. Entonces ese familiar está en la lista de espera para recibir un órgano de alguien que fallece. Y en ese tanto también puedo estudiarme yo, su familiar, para ver si yo lo puedo ayudar con mi riñón. Tengo que ser mayor de edad y tengo que cumplir los criterios, digamos, médicos que me califiquen como donante. Es decir, que mi riñón esté sano y que yo pueda vivir sin un riñón y me quede solo con uno. Y el otro momento en que yo puedo donar solo riñón es si yo soy un donante altruista. Es decir, yo quiero donar mis riñones, no a un familiar en particular, sino que se lo quiero dar al Pool Nacional, y el Instituto de Salud Pública verá quién es la persona más compatible de esa lista de espera. Y se lo manifestaré a mi hospital más cercano. Perfecto, o sea, se puede hacer, que es menos común que el ser donante post-mortem. Se escucha menos, al parecer, también, el ser donante en vida. Se escucha menos, efectivamente. Pero sí. Ha ocurrido y se puede. Se puede. Perfecto. Como hospital, doctor Gustavo Frique, y Servicio de Salud también, Viña del Mar, Quillota, Petorca, somos referentes de trasplante cardíaco. No sé si renal, pero también lo realizamos aquí hace muchos años, lo que ha implicado cambiar la calidad de vida de cientos de pacientes. ¿Han tenido oportunidad ustedes como equipo de salud o instancias de reunirse con ellos y saber si este cambio ha afectado significativamente su salud para bien? Si nos puedes contar un poquito como del anecdotario para estimular también en quienes nos ven la importancia de la donación y vean que en definitiva se afecta, se ayuda, se contribuye. Contribuye un montón. Lo vemos porque hacemos el seguimiento post-trasplante de estos pacientes que terminan siendo igual pacientes crónicos, con controles de por vida, y el cambio de vida es uno, maravilloso, y dos, súper visual. Es decir, a los pacientes que están en hemodiálisis, su piel es grisácea, opaca, y cuando se trasplantan, luego del trasplante, su piel retorna a un brillo natural, a un color más natural, a su color previo, y así pueden comer cosas que antes no podían comer. Pero el cambio significativo viene cuando pueden ser padres y antes no podían ser padres, o tenían miedo de ser papá, porque en la hemodiálisis su vida se acorta bastante. Pero ahora con el trasplante tienen otra proyección de vida, y eso los ayuda a motivarse y tener un hijo que tal vez querían con su pareja que también quería, pero tenían ese temor de no estar.
Sin contar que también cambia anímicamente la cosa, ¿no? Ellos tienen que tener otra actitud frente a la vida después de ver que hay una segunda oportunidad. Sí, efectivamente, esa segunda oportunidad que les llega les hace clic a la mayoría. No todos, siendo honesto, no todos somos iguales, ¿cierto? Y no todos lo afrontamos de la misma forma. Pero la gratitud que tienen estos pacientes con el equipo clínico, con las familias de los donantes, es patente. No pueden decirle a la familia directamente que recibieron el órgano, por ley, ¿cierto? Es confidencial, pero sí lo manifiestan al equipo y los equipos pueden manifestarlo a través del MinSal. Eso debe ser muy bonito, ¿no? Muy gratificante para ustedes, no solo desde lo laboral, sino que ver que efectivamente todo valió la pena. O sea, esa procura que de repente llega desde otro servicio de salud en helicóptero y ¿no es cierto?, de repente a deshoras ustedes también propiciar toda esta operación, la intervención quirúrgica debe ser mágico cuando vuelve a latir el corazón o cuando ven la estabilización de esa paciente. Esos momentos sí nos nutren como profesionales, como equipo clínico, y que finalmente acompañamos a estos pacientes en todas las etapas. En la etapa pretrasplante, en la cirugía en sí, cuando llaman al paciente para que venga al hospital a trasplantarse. Esos son los momentos que nos nutren, que nos mantienen aquí, la verdad. Hay países donde se ha conseguido mayores tasas de procura, como España, siempre lo dan como ejemplo. ¿Esto en base a qué se ha logrado, si que ustedes conocen el historial, y podemos aspirar a lo mismo? Yo creo que sí podemos aspirar a lo mismo. Estamos, creo yo, lento pero seguro avanzando a eso, porque se ha notado que es la confianza en los equipos de salud y la divulgación de la información lo que generó ese cambio. Es decir, en España el tema de la donación y la muerte no es tabú. La donación es algo que la familia lo comprende, lo sabe de antemano. Mis padres saben que yo soy donante, sus padres saben que él es donante, ellos saben que no es donante. Entonces, eso ya está conversado de antemano. O sea, hay mejor educación con respecto a la donación y trasplante desde la base, ¿no? Desde la familia, los núcleos quizá institucionales. Yo creo que lo fundamental es desde la familia, sí. Y esa comunicación y ese conocimiento ya los tienen. Y en eso tenemos que avanzar si es que queremos tener esa tasa de donación como la de España. Perfecto. Tú comentabas recién el tema de la identidad de los pacientes, que es protegido por ley. Es reservado, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es más sensible todavía con el caso de los trasplantes? Porque nosotros en general protegemos la identidad de nuestros pacientes por ley, pero ¿por qué es tan importante proteger esos datos desde el trasplante, la procura? En sí estamos obligados a hacerlo porque así está establecido en la ley. Y el espíritu de la ley es proteger tanto a las familias del receptor como a los familiares del donante. La idea es que la donación sea altruista y generosa, ¿cierto? Y para eso tiene que ser secreta, confidencial. No es secreta porque los equipos lo conocen, ¿cierto? Las familias de los donantes saben de qué forma ayudó a su familiar. Si yo fallezco y dono mis órganos, mis familiares van a saber, no, sí donó su corazón, ayudó a alguien a través de su corazón. No saber quién específicamente. Y el objetivo de eso es básicamente proteger a ambas familias. Ha ocurrido en oportunidades, no sé, me imagino casos medio complejos donde, por ejemplo, yo doné mi corazón y la familia de mi familia va hasta la familia a quien yo le doné ese corazón y como que siente que algo de mí vive en esa persona, ¿no? Creo yo que la idea es proteger el duelo y proteger justamente esa fase en la que tal vez, no es 100% seguro, ¿cierto? Pero tal vez si es que yo sé que el corazón de mi hijo está latiendo en ese otro cuerpo, mi duelo se vea afectado de una forma tal complicada, se complique. Y la etapa en la que está viviendo esa persona que recibió ese corazón, que está en una nueva etapa, ¿cierto? También podría complicarse al recibir la visita, ¿cierto?, de la mamá de la persona que lo ayudó. Es, en fin, el beneficio de ese contacto versus el posible riesgo de ese contacto nos hace pensar que es mejor que no esté ese contacto. Justamente. A propósito de proteger la identidad, ha habido campañas también en el pasado en donde
se hacen focalizadas en una determinada persona. Por ejemplo, Luchito necesita un corazón, Luchito necesita un riñón, porque su estado de salud es delicado, ya no va a aguantar más, etcétera, etcétera. ¿Ha dado frutos a largo plazo? ¿También tiene una repercusión negativa el hecho de que sea tan dirigida? En mi conocimiento, como para hablar con cierta base, me consta que hubo una campaña del Mega, donde la tasa de donación subió bastante durante ese año y posterior a ese año, pero luego bajó de nuevo. Son efectivas porque nos concientizan como por shock, así como Luchito. Ah, Luchito, ¿verdad, Luchito? Pero a largo plazo la gente lo vuelve a olvidar, se les pasa, se olvidan, y volvemos a las tasas más normales donde si no está el impacto, si no está ese shock, no se conversa el tema. Entonces, debiera ser algo más cultural, creo yo, algo más de base. Un cambio de paradigma cultural, como comentabas tú ahí, que tiene que venir desde lo familiar y por supuesto también como país avanzar, no solamente dejarlo a ustedes como equipos de salud responsables también de esa discusión y de lo importante que es ser donante, porque sin donante no hay trasplante, que es la campaña que hemos avanzado mucho este año. Hace pocos días, de hecho, como lo comentábamos al inicio, se conmemoró el Día Nacional del Donante y se promocionó esta frase que era: yo soy donante y mi familia lo sabe y sin donante no hay trasplante. ¿Qué buscamos con esto, además de propiciar que se concientice a la gente? Cuando la gente básicamente conversa este tema, puede generar una respuesta informada. Puede buscar la información que está en el MinSal, en la página Yo Dono Vida, puede consultar a los equipos de salud de los hospitales. Y la idea es, como tú decías, ¿cierto?, desligar ciertas responsabilidades de los equipos clínicos y traspasarlas a las personas, a los individuos, para que sean ellos los responsables de buscar la información y de dar su opinión de forma informada. Yo creo que ese es como el objetivo, no solamente divulgar una información, sino que también la gente lo pueda tomar y seguir indagando y dar una respuesta consciente. Mucho más fundamentado. Hans Becker, enfermero y referente de Procura y Trasplante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca. Muchas gracias por haber contestado nuestras dudas, todo lo referente a lo relevante que es ser donante y de propiciar, ¿no es cierto?, estos trasplantes. Ya este año aquí en el hospital creo que llevamos 11 y 11, ¿no? Cardíacos, 11 renales y 11 cardíacos. Es un gran número para nosotros, pero queremos que aumente esta cifra. Queremos poder ayudar a más familias, personas, más pacientes a que mejoren su calidad de vida. Así que les agradecemos a ustedes por poder habernos acompañado en esta instancia y pasen el mensaje porque para todos es muy importante poder, ¿no es cierto?, tener esta opción de tener una segunda vida, una segunda oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Hans. Nos vemos en una próxima oportunidad.